¿Qué son los puntos extremos, también llamados puntos críticos? ¿Cómo saber si son relativos, es decir, locales, o si son absolutos en una función? Usaremos el criterio de la primera derivada para determinar cuáles son los puntos extremos de una función, si son máximos o mínimos, si son locales, es decir, relativos o absolutos. De eso se trata esta lección. Comenzaremos por definir qué son puntos extremos o críticos. Son extremos de una función que contienen un valor cuantitativo, ya sea máximo o mínimo, es decir, más grande o más pequeño, dentro de una función en un punto dado. Puede ser a manera local, dentro de una zona dada de la función, o a manera total, es decir, en el dominio global de toda la función. En ese caso, estamos hablando entonces de puntos absolutos. Una función tiene mínimo o máximo absoluto cuando el punto en la ordenada, el valor en la ordenada, es menor o mayor que en cualquier otro punto del dominio de la función. Ahí entonces estamos hablando de punto extremo absoluto, cuando consideramos toda la función y no solo una localidad. Ahora estudiaremos esta función. 1/3 de x al cubo menos 3/2 de x al cuadrado menos 18x más 9. Vamos a encontrar y a clasificar los puntos máximos y mínimos relativos y también a identificar los intervalos donde la función crece y decrece. Usaremos el criterio de la primera derivada y luego entonces llegaremos a la conclusión de cuáles son esos puntos y cuáles son los intervalos donde hay el crecimiento o el decrecimiento en la función. Comenzaremos calculando la primera derivada. Tenemos aquí un polinomio de grado 3, donde hay 4 términos. A cada uno de esos términos le aplicamos la derivada entonces por separado, sabiendo que son términos en forma de potencia. El primer término, 1/3 x al cubo, lo derivamos como el exponente, el 3 que teníamos aquí, pasa a multiplicar al término. Y luego al exponente le quitamos 1. Esa es la fórmula de la derivada para una potencia. Entonces nos queda aquí 3 menos 1. Lo mismo hacemos con el segundo término. Menos 3 medios x cuadrado lo multiplicamos por 2, que es el exponente de x. Ponemos este 2 multiplicar y al exponente entonces le quitamos 1, 2 menos 1. En el caso de menos 18x hacemos lo mismo. X sería elevado a la 1 menos 1 y el 1 que está aquí asumido, entonces se coloca a multiplicar. Y luego entonces la derivada de 9. Ahora operamos matemáticamente. Todo lo que está en amarillo simplemente se cancela. Aquí 3 entre 3 es 1, por eso nos queda entonces x al cuadrado, porque x a la 3 menos 1 es igual a x al cuadrado. Luego tenemos el siguiente término, donde el 2 se cancela con el 2 y 2 menos 1 es 1, de modo que nos queda 3x. Luego menos 1 por 18 es menos 18 y x elevado a la 1 menos 1 es x a la 0 y x a la 0 es 1. Y por supuesto el 0 lo obviamos o lo eliminamos porque una suma no afecta. Entonces nos queda ya así la primera derivada, que es x al cuadrado menos 3x menos 18. Factorizar el polinomio resultante en la primera derivada. Vemos que el polinomio es de la forma ax al cuadrado, porque tenemos aquí x al cuadrado, bx, es decir, menos 3x, y c, es decir, menos 18, en donde a vale 1 como coeficiente, b, el coeficiente es menos 3, y c, el coeficiente es menos 18. Vamos a limitarnos a usar la ecuación de segundo grado. Menos b más o menos, raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4ac sobre 2a. Luego, sustituyendo en esta ecuación, tenemos que b es igual a menos 3. Entonces nos queda menos 3 más o menos, raíz de b al cuadrado, pero b es menos 3. Entonces nos queda menos 3 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 18, sobre 2a, sabiendo que a vale entonces 1. Ahora operamos matemáticamente. Menos por menos 3 nos da 3. Sería menos 3 al cuadrado, que es 9. Y menos 4 por 1 por menos 18
Menos por menos da más. 4 por 1 por 18 da 72. Y 2 por 1 da 2 en el denominador. Seguimos operando matemáticamente y 9 más 72 es 81. Entonces nos queda 3 más o menos raíz de 81 sobre 2. Sabiendo que la raíz de 81 es 9, obtenemos 3 más o menos 9 entre 2. Y obtenemos las dos raíces, es decir, x1 y x2 de ese polinomio factorizado. De modo que en la primera raíz tenemos 3 más 9 entre 2, eso es igual a 2 entre 2 igual a 6. Mientras que la segunda raíz sería 3 menos 9. Recuerden que teníamos entonces 3 más o menos 9. La primera raíz sumamos, en la segunda raíz restamos. 3 menos 9 entre 2 es igual a menos 6 entre 2 y eso es igual a menos 3. De modo que los dos valores son x es igual a 6 y x es igual a menos 3. Ahora, por el momento, nos olvidamos de la primera derivada y nos vamos a la función original. La función original f de x, no la derivada, repito, sino la original que tenía 4 términos. De modo que ya teniendo las dos raíces, x1 igual a 6 y x2 igual a menos 3, procedemos a sustituir cada uno de esos valores en la función original. El primer valor, que es 6, lo sustituimos en la función. Recuerden que estamos simplemente sustituyendo x por 6, que es el valor de la primera raíz que encontramos. Procedemos ahora a operar matemáticamente. 6 elevado al cubo es igual a 216. Luego, 6 elevado al cuadrado es 36. Y 18 por 6 es 108 más 9. Seguimos operando matemáticamente. 216 entre 3 es 72. 3 por 36, 108 entre 2, 54. 72 menos 54 menos 108 más 9 es igual a menos 81. De modo que ya tenemos el valor en la ordenada cuando x es igual a 6 y ese valor es menos 81. Cuando la función en x vale 6, en el eje y, es decir, las ordenadas, entonces vale menos 81. Así obtenemos entonces el punto 1. Este es el primer punto extremo, es decir, 6, menos 81. Así procedemos a calcular el segundo punto extremo, sustituyendo en la función original, sin derivar, repito, enfatizo, sin derivar x2, que es menos 3. De modo que donde vaya x vamos a colocar menos 3, porque estamos evaluando la función en menos 3. Y así entonces sustituimos menos 3 en cada una de las x y vamos a operar matemáticamente a continuación. Menos 3 elevado al cubo es menos 27, menos 3 elevado al cuadrado es 9, menos 18 por menos 3 es 54 positivo, porque menos por menos es más, y 9. Menos 27 entre 3 es igual a menos 9. 3 por 9, 27 entre 2 nos da 13.5 y colocamos el signo menos que tenía adelante. Luego más 54 más 9. La suma algebraica de estos 4 términos nos da 40.5 o en el eje de las y 40.5 y ya entonces podemos definir cuál es el segundo punto crítico. Entonces es el punto menos 3, 40,5 o 40.5, ya que estamos evaluando la función en x igual a menos 3 y obtuvimos como resultado 40.5. Ese es el segundo punto crítico. Repito, menos 3, 40.5. Menos 3 en la abscisa y 40.5 en la ordenada. Dos puntos extremos. 6, menos 81 y menos 3, 40.5. Ahora aplicamos el criterio de la primera derivada, no sin antes definir ese criterio. Ese criterio nos enseña que si la función es creciente a la izquierda del punto extremo y decreciente a su derecha, es su máximo. Es decir, si la función viene creciendo y luego en el punto extremo baja, esa función es su máximo, porque está haciendo una especie de cima, está llegando a la cima y luego baja. Ese es un punto máximo.
Pero si la función es decreciente al lado izquierdo del punto crítico y creciente a su derecha, es decir, viene bajando y luego sube, es un mínimo. Por supuesto, si estamos en una montaña donde hay bajadas y subidas, donde hay pendientes, donde hay cuestas, si la función viene bajando hasta el final, hasta abajo, hasta lo más bajo, y luego sube, entonces ese es un punto mínimo. Ahora aplicamos el criterio de la derivada, considerando entonces la función resultante en esa primera derivada, x al cuadrado menos 3x menos 18. El punto menor de los dos puntos críticos evaluados en x es menos 3. Menos 3 es menor que 6, que son las dos raíces que provienen de la factorización de la primera derivada. Entonces, evaluamos como primer intervalo de menos infinito hasta menos 3. Y eso entonces nos permite sustituir x por menos 5. Pudimos haber escogido también menos 4, menos 6, menos 10, menos 100. Todo eso está dentro del intervalo. Cualquier punto dentro de ese intervalo sirve para hacer esta evaluación. Al sustituir en la función x por menos 5 o evaluar la función derivada en menos 5, obtenemos entonces 22. Y siendo que eso es mayor que 0, porque es positivo, pues decimos que la función está creciendo y la marcamos con el signo de más. Luego evaluamos la función entre menos 3 y 0. Hicimos la sustitución por menos 1. La pudimos haber hecho por menos 2, pero en este caso la hicimos por menos 1, lo cual es indiferente. En ambos casos hubiésemos obtenido un valor negativo, como fue este caso menos 15. Y luego decimos que menos 15 es negativo, menor que 0, por lo tanto la función está decreciendo, está disminuyendo. Y colocamos o marcamos con signo menos. Evaluamos ahora entre 0 y el otro punto en el cual obtuvimos la raíz de la función derivada, es decir, 6. Entre 0 y 6. Y allí podemos haber usado 1, 2, 3, 4 o 5. Usamos 1 y sustituimos entonces en la función derivada S1. Y obtuvimos negativo menos 20, lo cual indica que la función está decreciendo o disminuyendo en ese intervalo. Y luego entonces finalmente evaluamos en el intervalo 6 hasta infinito, escogimos al azar y es estando por supuesto dentro de este intervalo y nos dio positivo 52, lo cual es positivo y indica que la función está creciendo con signo positivo. Así entonces vemos dónde la función crece y dónde la función decrece. Así vemos que el punto C1, 6, menos 81, es un mínimo y es relativo. ¿Por qué es un mínimo? Porque evaluando su parte izquierda, que es en el intervalo 0,6, encontramos que la función está decreciendo, está disminuyendo. Y en su parte derecha, que es 6, más infinito, la función está creciendo. Y el criterio de la primera derivada nos dice que si la parte izquierda del punto crítico está disminuyendo y la parte derecha está aumentando, se trata de un mínimo. Y podemos evaluar igualmente el punto C2 menos 3, 40.5 como un máximo. ¿Por qué decimos que es un máximo? Porque la parte izquierda, que es menos infinito, menos 3, está aumentando y la parte derecha, que es menos 3,0, está disminuyendo. Y el criterio de la primera derivada nos dice que si la función está creciendo en la parte izquierda y disminuyendo en la parte derecha, entonces estamos frente a un máximo. ¿Por qué ambos puntos son relativos? Simplemente porque esta función se va hasta más infinito y empieza en menos infinito. Respondiendo a la segunda parte, ¿cuáles son los intervalos donde la función crece y decrece? Podemos decir entonces que en menos infinito hasta menos 3, es decir, el primer intervalo, y desde 6 hasta más infinito, el último intervalo, la función está creciendo, está aumentando, porque vimos que al sustituir
un valor de x en la función, obtuvimos entonces positivo como resultado, lo cual indica que la función está creciendo. Y la función decrece o disminuye en los dos intervalos intermedios, entre menos 3 y 6. En el intervalo menos 3 a 0 obtuvimos un valor negativo, y en el intervalo 0 a 6 también obtuvimos otro valor negativo. Entonces está decreciendo o disminuyendo entre menos 3 y 6. Gráficamente podemos verlo mejor. La función nace en menos infinito y va subiendo hasta el punto 40.5, luego baja, desciende hasta el punto menos 81 en el eje de la ordenada, y luego vuelve a subir en el punto menos 3,40 menos 5,40.5. Hay un máximo local. ¿Por qué local? Porque simplemente estamos hablando de un punto en parte de la función, pero la función nace desde menos infinito y llega hasta más infinito. Comparando entonces el punto 40.5 con más infinito, vemos que no puede ser un máximo absoluto, sino un máximo local. Ahora bien, ¿por qué 6, menos 81 es un mínimo local? Porque comparándolo con dónde nace la función en menos infinito, entonces entendemos que menos infinito es mucho menor que menos 81, por lo tanto este es un mínimo local, el punto 6, menos 81. Hemos llegado al final de esta lección habiendo visto cómo aplicar el criterio de la primera derivada para hallar los puntos extremos, ya sean mínimos o máximos, locales o absolutos, de forma tal que ustedes puedan resolver cualquier problema parecido o paralelo a este. Me refiero a una función dada en forma de polinomio. Aplican entonces la primera derivada, así encuentran los puntos críticos y de esa forma entonces estudian y evalúan dónde la función crece y dónde decrece, y pueden entonces determinar si se trata de un mínimo, si se trata de un máximo, si son puntos críticos locales o si son puntos absolutos. Espero que por favor se suscriban, den manito arriba, de like, añadan un comentario, y de esa forma se podrá beneficiar mucha más gente, muchas más personas. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.